Que el Señor les bendiga. Qué bueno llegar hasta donde ustedes se encuentran. Hoy quiero hablar o hacer referencia a la solicitud de los discípulos a Jesús en una oportunidad cuando ellos no pudieron echar fuera un demonio. Y aquel hombre, el padre de aquel endemoniado, de aquel joven endemoniado, dijo a Jesús: lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron echarlo fuera. Y entonces los discípulos, viendo la reprensión de Jesús cuando dijo: ¿hasta cuándo estaré con vosotros?, los discípulos pidieron e hicieron una solicitud: Señor, aumentanos la fe. Esa fue la solicitud de los discípulos: aumentanos la fe. La creencia dominante cuando escuchamos estas palabras de aumentanos la fe es de que la cantidad de fe que los discípulos tenían era poca. Pero en realidad el contexto de este verso es cuando dice aumentanos la fe, no está referido a la cantidad de fe, sino a la calidad de la fe. Muchas veces podemos tener mucha cantidad de algo, pero de muy mala calidad. Y a veces podemos tener un poco de algo, pero de buena calidad. Lo mismo sucede con la fe. La fe es un tema que pasa por la calidad de fe. No necesito doble fe o triple fe o mayor cantidad de fe para hacer un milagro. Yo creo que, firmemente así lo creo, que la fe está relacionada con la calidad de fe. ¿Cómo podemos nosotros para mejorar o hacer madurar nuestra fe? El apóstol Pedro nos da una guía muy precisa y exacta en su segunda carta en el capítulo 1 del versículo 5 al 9. En esos textos, en esos versos, el apóstol Pedro, que fue uno de los que le dijo a Jesús: aumentanos la fe, se refirió a la calidad más que a la cantidad de fe. Para ello, voy a permitirme leerles a ustedes lo que dicen estos versículos de la segunda carta de Pedro en su capítulo número 1 del verso 5 al 9, que dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadan a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. 7 ingredientes que tienen que ver con la calidad de la fe más que con la cantidad de fe. Estos ingredientes son lo que representan un crecimiento en la madurez, en el carácter de la fe. Vivimos tiempos muy angustiantes, vivimos tiempos de mucha crisis y en donde la fe es indispensable. Y algunos están en su oración haciendo una solicitud de más fe, de mayor cantidad de fe, pero en realidad lo que Dios quiere es que maduremos nuestra fe. Los ingredientes son fundamentales. La fe hoy requiere diligencia y esa es una de las primeras palabras que el apóstol Pedro utiliza. Dice así: vosotros también poniendo toda diligencia. Y es que la fe la cultivamos nosotros. No es de que Dios me va a tirar fe de allá arriba y me va a caer encima, sino que la fe viene por la diligencia que yo pongo en mejorar la calidad de la fe al sumar ingredientes que son fundamentales para que mi fe sea una fe con fruto. Bien, entonces, ¿en qué debo poner diligencia? Debo de buscar 7 cualidades o 7 elementos que van a hacer de mi fe una fe eficiente, una fe poderosa, que es la que finalmente le agrada al Señor. ¿Cuáles son estos ingredientes? Dice en primer lugar que a nuestra fe le debemos de añadir virtud. ¿Qué comprendemos nosotros por virtud? Por virtud vamos a comprender aquellas habilidades o talentos o destrezas que no son propias, sino que las hemos adquirido por la obra y la mano de Dios. Esos son
virtudes que hemos recibido, que las hemos adquirido por regalo de Dios. No es mi habilidad humana. La fe requiere todo aquello que Dios me ha regalado como parte de su don, de los dones, de los regalos, del carisma que el Señor me ha puesto por su Espíritu Santo. Esa es una virtud. Y Él dice, a su fe pónganle, súmenle esas virtudes que el Espíritu Santo les ha regalado. Esas son virtudes espirituales. Así es de que toda persona de fe combina el creer con la virtud del Espíritu Santo que ha recibido en algún talento. Así empieza a madurarse la fe. El segundo elemento dice que debemos de añadir conocimiento. Y escúcheme muy bien. La fe no es para personas que son ignorantes. La fe en su calidad demanda conocimiento. A mayor fe, mayor conocimiento. La Biblia dice en Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y es que el conocimiento hace que la fe sea una fe de mucha responsabilidad. No es propio de Dios dar fe a aquel que no ama el conocerle, que no ama el adquirir el conocimiento del Altísimo. Por esta razón, todos nosotros deberíamos ser personas disciplinadas e interesadas día a día en adquirir conocimiento, porque el conocimiento sumado a la virtud hace de la fe una fe exquisita, que es la que finalmente va a agradar al Señor. Un tercer ingrediente dice dominio propio, y es que la fe, para que sea realmente de calidad, debe de separarse de aquellos instintos y deseos desordenados que muchas veces gobiernan mi vida. Y para eso requiere que yo tenga el dominio de esos deseos, de esos instintos y ese dominio propio, el dominio de sí mismo. Algunos piden fe para dominar otras cosas. Dice, dame fe para dominar el viento, dame fe para partir el mar en dos, dicen otros, dame fe para decirle al cielo que llueva, o dame fe, y están pensando utilizar su fe para hacer milagros sobrenaturales en la naturaleza, posiblemente a ordenarle quizás al cielo que se cierra, que se abra. Pero miren, la fe en realidad, amados hermanos, tiene que ver en la capacidad que antes de querer dominar por la fe otras cosas, primero me domino a mí mismo. Primero tengo el cuidado de mi propia persona, tengo el gobierno de sí mismo. No soy una persona en desgobierno, sino que tengo la capacidad de poner autoridad sobre mi propia vida. Algunos piden fe para dominar a otros, piden fe para imponerse sobre otros, pero la fe primero actúa en el gobierno de mi propia persona. Esto hace una fe de calidad. El otro ingrediente dice, al dominio propio agreguen paciencia, virtud muy especial del Espíritu Santo, un regalo del Espíritu Santo, la paciencia. Es decir, la fe requiere de esa combinación de paz y de ciencia, esa paz que solamente el Espíritu Santo sabe dar, combinada con el dominio de ciertas áreas de conocimiento, cierta sabiduría. Y entonces esa combinación genera la paciencia, y dice el apóstol Pedro que cuando ponemos esa virtud, sin duda alguna nuestra fe va por buen camino. Quiero agregar acá lo que dice la Escritura, que dice que a la paciencia también debemos de sumarle piedad. Por piedad comprenderemos aquella pureza, aquellas buenas intenciones, aquel buen sentimiento o pensamiento, aquello bueno que me mueve de adentro hacia afuera, hacia las demás personas. Es decir, la piedad tiene que ver con aquella motivación interna de hacer permanentemente el bien a otros. Y eso es parte de la fe. Nadie puede decir que es un hombre o mujer de fe si no le interesan sus hermanos, si no le interesa o no tiene un genuino e íntegro interés por los demás, entonces no es piadoso. La piedad no se muestra para con uno
mismo, eso sería egoísmo. La piedad tiene que ver en la manera en que yo me extiendo sobre otros. La piedad tiene que ver de la manera en que yo me brindo a otras personas. Y es de fe aquel que sabe entregarse, como en algún momento también Jesús se entregó por nosotros, porque Él tenía esa piedad de padecer y sufrir por otros. Nosotros no es que vayamos a ir a una cruz, pero sí que tengamos esa disponibilidad en algún momento de poner un poco de sacrificio por amor a otros. Eso es la piedad, y la fe requiere esa piedad. Otro ingrediente es el afecto fraternal. El afecto fraternal es aquella experiencia de amor puro que se vive entre la familia, entre las relaciones más cercanas, como por ejemplo padres, con esposa, con hijos, con un amigo, con un familiar cercano. Significa entonces que la fe requiere como un ingrediente de madurez esa capacidad de amar, de entregarse en amor, y no esa de amarnos a nosotros mismos. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice que en los postreros tiempos, está en Timoteo capítulo 6, en 2 Timoteo 6, dice que en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, alejados de toda la que es, en este caso, la piedad, el amor fraternal, el interés por los demás y el brindarnos a otras personas. En todo caso, estamos diciendo que la fe en su madurez, en su calidad, requiere ese amor fraternal que toda relación humana, pero particularmente los más cercanos a nosotros, deben experimentar. ¿Quién puede decir tengo fe y de repente trata mal a sus hijos? ¿Quién podría decir es que yo soy de fe y golpea a su esposa? ¿Quién podría decir es que yo soy una mujer de fe y en algún momento está lastimando e hiriendo a personas de su familia? No podemos decir que somos de fe si nosotros somos personas que causamos heridas a otros. Por eso de que la fe madura requiere amor fraternal. Una cualidad más, dice acá que al amor fraternal finalmente, o al afecto fraternal, debemos de agregar el amor. El amor como una ley universal y básica. El amor que es ese elemento, esa capacidad del corazón, del alma completa, del espíritu, de poder amar, de poder establecer un lazo profundo, una ligadura de amor. La fe crea lazos, la fe crea ataduras de amor. Jesús creyó tanto en la humanidad que creó un lazo de fe al amarnos. Por eso la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted sabe que eso está en Juan capítulo 3, verso 16. Y entonces, pero la genuina fe siempre crea uniones, lazos. La verdadera fe crea puentes, construye conexiones, y la fe construye esas conexiones humanas tan valiosas que son en nuestro tiempo, y más ahora en el tiempo de crisis. Ya casi para finalizar, el apóstol Pedro en esta su segunda carta, en el capítulo 1, dice en el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros, y estas 7 cosas están en vosotros, y abundan, porque el apóstol Pedro dice, deben de abundar estas 7 cosas en la fe de ustedes. Dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dejando un momento mi Biblia, me permito decirles entonces lo siguiente. El apóstol Pedro dice, si ustedes a su fe pueden madurarla sumando estos 7 elementos, estos siete virtudes que son espirituales, ustedes van a tener una fe que sin duda alguna van a poder contar por fruto. La fe de ustedes no va a ser una fe ociosa. Yo conozco muchas personas que dicen, yo tengo fe,
pero su fe es ociosa, es vacía, porque carece de la calidad. Dicen tener fe, pero su fe no llena los requisitos que debe de tener en cuanto a la calidad. No pasa por el control de calidad, no llena el estándar de Dios y por lo tanto, aunque confiesan tener fe, generalmente su vida es una vida que no presenta un fruto y siempre están vacíos. La fe requiere entonces madurez. Yo voy a recordarte lo que en algún momento dijo el escritor del libro o la carta a los Hebreos en su capítulo 11 y su versículo 6. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la palabra fe es una fe que aquí es la palabra pistis en el griego, que tiene que ver con esa reunión de elementos que la maduran. Y empieza a hablar de aquellos grandes hombres de la fe en ese capítulo 11. A partir de ahí dice, por la fe Abraham, y por la fe Sara, y por la fe Moisés, y por la fe Gedeón, y por la fe, y empieza a hablar de los grandes hombres de la fe. Pero estos hombres de fe que pudieron hacer cosas sobrenaturales y abundaron en las cosas sobrenaturales, antes de obrar en ello, primero abundaron en las cuestiones internas, en el carácter de sus propias personas. Fíjense bien, ya estoy concluyendo. Muchas personas ahora que hay muchas medidas y muchas restricciones dicen, yo soy de fe, yo no uso mascarilla, yo salgo a la calle, que a mí por la fe, yo no voy a hacer, no me voy a enfermar. Cuidado, porque eso no es fe. Y si en todo caso le llamamos fe, sería una fe de pobre calidad, porque la fe tiene virtudes y una de sus virtudes es que tiene dominio propio. Una de sus virtudes es de que tiene, en este caso, piedad, tiene benignidad, tiene las virtudes, tiene amor. Y no podemos hacer algo que va contra nuestra propia seguridad y a eso llamarle fe. Yo no puedo decir, me voy a tirar de este puente, porque la Biblia dice que a sus ángeles mandará y me tomarán en el aire. ¿Verdad? Como lo que en algún momento Satanás le dijo a Jesús, tírate de acá porque dice que a sus ángeles mandará. Jesús pudo haber en un arrebato, sí, yo tengo fe y haberse tirado. Pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, dice, no tentarás al Señor tu Dios. Hay quienes no tienen fe, algunos lo que hacen es que tientan a Dios con lo que ellos llaman fe. Muchos son atrevidos, vamos a decir, quieren ser intrépidos, pero realmente están siendo imprudentes y llaman a su imprudencia y a su falta de sentido común, le llaman fe. Y no le podemos llamar fe a esa falta de sentido común. Yo no puedo exponerme a algo que me va a hacer daño porque yo apelo a la fe. No, eso es una falta de respeto a Dios, es una tentación. Y la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús lo dijo, Satanás le dijo, convierte estas piedras en pan, conviértelas. Yo digo, Jesús podía hacerlo, pero no era un asunto de querer demostrar la fe haciendo milagros o cosas sobrenaturales. Jesús tuvo dominio de sí mismo y su respuesta fue, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba ahí para demostrarle la fe al enemigo. A veces nosotros queremos fe para dar demostraciones a otros, pero la verdadera fe es demostrarnos a nosotros mismos que somos personas que estamos alcanzando la plenitud y la madurez. Espero que este mensaje en verdad te pueda edificar y ayudar, y deseo de todo corazón que la fe en ti no te permita estar ocioso, sino que sea una fe que te produce a ti abundante fruto. Permíteme orar en este momento y pedirle al Señor, como lo pidieron los discípulos, entre ellos Pedro, Señor, aumentanos la fe, madura nuestra fe. Usted sabe ahora que esa petición va en función de calidad antes que la cantidad. Cierra tus ojos
y ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora estamos delante de ti, suplicando que tu Espíritu Santo, Señor, permita en nosotros un incremento en la calidad de nuestra fe, una madurez, Señor, a lo que hemos creído en ti y para ti. Padre, que por favor esa madurez de fe produzca en nosotros un peso de la gloria tuya, que produzca en nosotros un peso, Señor, de responsabilidad, de sentido común, de conocimiento, de dominio propio, de amor fraternal, de piedad. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, que esa fe sea la que en verdad a ti te agrade y produzca abundancia de toda clase de bienestar y particularmente lo que dice tu palabra, de fruto para la gloria de tu Hijo Jesús. En tu nombre. Amén y amén. Quiero bendecirles. Quiero decirles que el Señor les guarde. Muchas gracias al pastor Lázaro y a su liderazgo por confiarme de este espacio. Que Dios sea en ustedes siempre su guardador, quien les proteja y les guarde. Hasta pronto. Dios les bendiga.